Bienvenidos a una nueva conversación que hacemos a través de las pantallas de CNN Chile. Les quiero dar a conocer una cifra para que también ustedes puedan entender el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy. 258 millones de personas viven fuera de sus países, son migrantes. Por eso queremos analizar qué está ocurriendo en nuestro país, cómo también han cambiado las lógicas de este derecho humano a partir de la pandemia. Tenemos contacto a esta hora con Francisca Vargas. Ella es la directora de la Clínica Jurídica de Migración y Refugiados de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Francisca, para comenzar, nos gustaría que le pudiéramos dar contexto al tema y por eso, ¿por qué tú no nos cuentas qué significa hoy ser migrante en nuestro país? Bueno, ser migrante hoy en Chile significa venir a un país donde existe una ley de migraciones que fue hecha en dictadura en el año 75, que tiene una lógica de personas que vienen en pequeñas cantidades y hacer cuestiones muy específicas para luego devolverse a sus países de origen. Entonces se encuentra con una normativa que es bastante retrógrada, que no se hace caso, no se hace cargo, quiero decir, de la realidad migratoria. Y se encuentran también con un país que estaba acostumbrado a que sus ciudadanos emigraran y no a la inmigración. Y esto provoca también una serie de problemáticas relacionadas, ¿cierto?, al racismo y la xenofobia. Entonces es un contexto que no es tan propicio, pero yo tengo la esperanza de que cada vez se vuelve más amigable, y en lo jurídico es donde tenemos que seguir avanzando, y también en los aspectos relacionados a la discriminación. Francisca, migrar está, según la ONU, definido como un derecho humano, se consagra también al derecho internacional, pero obviamente cada uno de los países tienen adaptaciones y bajadas locales. ¿Cómo se contrapone esa idea versus las regulaciones internas que hay en el tema? Claro, se ve como desde un punto de vista dicotómico. O sea, por un lado tenemos el derecho al libre desplazamiento, que es un derecho que está, como tú bien dijiste, en los tratados internacionales. Se discute en todo caso cuál es el alcance, y eso da para toda otra conversación, pero básicamente lo que sostenemos es que si existe el derecho a salir, como está explícitamente detallado en los tratados internacionales y las declaraciones de derechos humanos, existe por ende un derecho a entrar en otro territorio, porque no existe la tierra de nadie ni el espacio flotante inexistente, digamos. Entonces, evidentemente existe un derecho a entrar. Y por otro lado está la visión de que surge, ¿no?, con los estados-naciones, de que este es mi territorio, que yo tengo que proteger de los extranjeros, y por ende veo la migración como algo que tengo que evitar, como algo que sí o sí tengo derecho a coartar, porque este es mi territorio y son mis reglas. Entonces, cuando tratamos de poner estos dos puntos de vista, ¿cierto?, en perspectiva, desde la lógica de los derechos humanos, lo que obtenemos es que, si bien los países pueden efectivamente regular sus fronteras, eso siempre tienen que hacerlo respetando los derechos humanos básicos de las personas. Eso entonces incluye, por ejemplo, respetar no solamente su dignidad, su derecho a la vida, sino que también el derecho a la salud, el derecho a la educación y, por cierto, el derecho al libre desplazamiento. Entonces, cerrar las fronteras es algo completamente contrario a los derechos humanos, lo cual no significa que no puedo regular, ¿ya? Entonces, la regulación es algo correcto, y de hecho, precisamente por ese punto es que hemos instado durante tanto tiempo para tener una nueva ley de migraciones, porque queremos normativa, o sea, que haya una regulación, pero que esa regulación sea adecuada también a los tiempos actuales. Desde ya un tiempo importante en nuestro país había un consenso que debía existir una reforma en cuanto a migración, una nueva normativa, porque la que teníamos era de la dictadura. Pero ya en la discusión, en el debate legislativo de la nueva normativa, hay puntos en los cuales hay poca convergencia. ¿Cómo ves tú, qué te parece la normativa y por lo menos el avance legislativo que está teniendo la propuesta actual del gobierno? Mira, en mi opinión personal, si bien hay un avance respecto a lo que hay hoy, el decreto ley 1094, que como dije es del año 75, el proyecto de ley, claro, presenta algunos avances, pero todavía hay ahí algunos puntos críticos, que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de categoría migratoria dentro del país. Que eso Ujú. es algo que se ha estado discutiendo un montón, y que finalmente no sabemos bien cómo va a terminar la Mm. historia, ¿no? La experiencia demuestra que cuando tú tienes políticas migratorias restrictivas frente a altos flujos migratorios, lo único que se produce es mayor irregularidad migratoria. Entonces, si tú, por ejemplo,
haces que todas las visas que se van a pedir para entrar a tu país sean consulares, es decir, se piden en el país de origen. Las personas que necesitan venir y que en general vienen en cantidades mayores, estamos hablando países latinoamericanos, en Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Haití, van a seguir viniendo y van a caer en irregularidad migratoria. Y en ese mismo sentido, no permitir, por ejemplo, el cambio de categoría migratoria va a provocar que haya gente que se va a quedar igual por una necesidad, digamos, mundial que estamos viviendo. Entonces, nada, yo veo que si bien hay avances, están estos puntos críticos que yo digo que yo te cuento que espero, por supuesto, que puedan salvarse de la manera más adecuada y conforme también a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sí, Francisca, ¿y cómo analizas el contexto de la crisis sanitaria mundial, de la pandemia? Hay un reporte que ya habla por lo menos de 400 personas que son gente que emigró a nuestro país y que falleció. Si bien es un número bajo, si lo comparamos con la cifra total, cercana al 5%, no deja de ser interesante ver qué puede ocurrir con la migración, con fronteras cerradas, muchas veces por razones que tienen que ver con atender las respuestas de un sistema de salud a los flujos y a los ingresos o no del virus. Entonces, ¿qué desafíos ha planteado la situación que enfrenta el mundo a partir del COVID-19? Bueno, muchos desafíos en torno a la parte relacionada a la salud pública. Comprender también, yo creo que esta es una muestra, lamentablemente tocó verlo de esta forma, pero es una muestra también de cómo la salud finalmente es un derecho humano para todas y todos, y por lo mismo las personas extranjeras en Chile que puedan presentar, ¿cierto?, la sintomatología tienen derecho a hacerse el examen del PCR y además a recibir la atención correspondiente. Pero también, y pensando ya más como hacia el futuro, yo creo que el cierre de las fronteras como está planteado hoy, que no es un cierre total, sino que un cierre como más bien para el turismo, Sí. puede ser cierto una herramienta adecuada para tratar de contener el virus. Yo creo que pocos podrían dudar de que es una herramienta adecuada, porque personalmente yo creo que lo es. Pero es algo que es a corto plazo, o sea, no va a durar para siempre. Cuando estamos hablando de hacer esto a raíz de una pandemia mundial, está bien, pero si lo planteamos como una cuestión general, por ejemplo, si plasmáramos algo así en el futuro en nuestras políticas o legislaciones migratorias, es algo que no tiene asidero y que efectivamente va a reventar en algún momento. Entonces yo creo que por ahora sirve, pero que también nos tiene que hacer reflexionar en torno a, bien, funciona en una pandemia, sin una pandemia no funciona por ningún lado. Entonces también nos ayuda como a mirar mejor el futuro. Sí, y hay algunos análisis que hablan de que en este contexto la migración va a ser aún más compleja, va a generar mayor irregularidad. ¿Tú lo ves así también? Y también está la duda si va a generar precisamente mayor flujo o al contrario, debido a las decisiones que toman los distintos países, se va a ir reduciendo, ¿no?, por la poca posibilidad que se va a tener de poder entrar a otros países. Sí, bueno, la verdad no sé exactamente cómo va a ser, por supuesto no te puedo decir, pero sí, toda la experiencia de cómo han sido las migraciones a lo largo de la historia, yo creo que en el corto plazo, insisto, como mientras está el fuerte de la pandemia, que ya esperemos vaya en bajada, esperemos, porque vienen los rebrotes, etcétera, pero por ahora sí, yo creo que hay una disminución en los flujos migratorios, pero eso es producto del boom de la pandemia, por decirlo así, del pic, y la migración va a seguir aumentando año a año, o sea, no se va a detener momentáneamente por la pandemia, pero después va a continuar en crecimiento como venía haciendo en la tónica antes de la pandemia. Y eso también tiene que ver con, bueno, la naturaleza humana, digamos, de movernos, de buscar mejores oportunidades, pero también tiene que ver con otros factores como el cambio climático, las guerras que hay civiles que hay en los distintos países, la hambruna, los problemas políticos o democráticos que existen en otras regiones o también en países de nuestra misma región. Entonces eso provoca también que la gente migre y hasta que eso no acabe, la migración no se va a detener. O sea, la búsqueda de seguridad, de paz y de mejores oportunidades va a existir siempre. Absolutamente. Francisca, te queremos agradecer el tiempo para abordar el tema y esta reflexión en cuanto a la migración en nuestro país, pero sobre todo lo que está por venir a partir de la pandemia. Muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias, Francisca.
Igualmente, chao, chao.